Un hombre rico salió del coma y escucha que su esposa y su hermano estaban esperando su muerte y ya estaban dividiendo su dinero, se sorprendió y se le ocurrió un plan. Antes de empezar me gustaría que te suscribas y que comentes de dónde nos estás viendo. Javier Montenegro había sido, durante más de 3 décadas, uno de los hombres más poderosos y ricos del país. Su fortuna, construida a base de esfuerzo, astucia y una serie de decisiones impecables en los negocios, lo había convertido en una leyenda. Con 55 años, dueño de una cadena de hoteles de lujo que se extendía por 3 continentes y con múltiples inversiones en empresas tecnológicas, su vida parecía perfecta. Sin embargo, un oscuro episodio estaba a punto de sumirlo en una pesadilla que nunca hubiera imaginado. Todo comenzó con un accidente de tránsito. Javier iba conduciendo solo, algo poco común para él, pero aquel día necesitaba despejarse después de una acalorada discusión con su esposa, Victoria. El automóvil derrapó en una curva peligrosa y Javier quedó en coma. Así permaneció durante 2 largos meses, mientras el mundo que él conocía comenzaba a cambiar de maneras que jamás podría haber previsto. Cuando Javier finalmente despertó, lo hizo en silencio, como si su cuerpo no quisiera interrumpir lo que sucedía a su alrededor. Apenas pudo abrir los ojos, vio la tenue luz del sol filtrándose por las cortinas de la habitación del hospital, pero lo que más lo sorprendió fue escuchar las voces que susurraban cerca de él. Le llevó un momento procesar que eran las voces de su esposa Victoria y de su hermano menor, Daniel. «No aguanto más», dijo Victoria, con la voz entrecortada. «Si Javier no despierta pronto, vamos a tener que tomar medidas, no podemos seguir esperando su muerte indefinidamente». «Tranquila», respondió Daniel con tono frío, «todo está bajo control. La herencia ya está casi resuelta. Si el médico confirma que no se va a recuperar, podemos declarar su muerte cerebral. No seremos los primeros en hacerlo, ¿verdad?». El corazón de Javier se paralizó. No entendía lo que escuchaba. ¿Victoria y su propio hermano deseaban su muerte? ¿Ya habían comenzado a hablar de su herencia? El dolor de la traición lo golpeó más fuerte que el accidente mismo. «El dinero es lo único que importa», dijo Victoria con una frialdad que Javier jamás había imaginado. «No puedo seguir siendo una esposa sin un marido, sin la libertad que me dará la fortuna. Además, ya estamos dividiéndolo. Daniel, tú te quedarás con los hoteles. A mí me interesan las propiedades y las acciones. Y lo mejor de todo», añadió Daniel, «es que nadie sospechará de nosotros. Todo será legal. Pronto podremos olvidarnos de Javier y seguir con nuestras vidas». Javier cerró los ojos, fingiendo seguir en coma, mientras el impacto de lo que acababa de escuchar se hundía en su mente. ¿Cuánto tiempo habían estado planeando esto? ¿Desde cuándo Victoria había dejado de amarlo? ¿Cómo era posible que Daniel, su propio hermano, estuviera traicionándolo de esa manera? Su cuerpo estaba débil, pero su mente comenzaba a activarse rápidamente. Tenía que hacer algo. Las semanas siguientes fueron cruciales. Javier se esforzó por aparentar que seguía en estado comatoso, agudizando su oído para obtener más información. Descubrió que su familia ya estaba haciendo planes con abogados, revisando testamentos y adelantando acuerdos empresariales. Victoria, que había sido su compañera durante 20 años, parecía más preocupada por lucir en las cenas sociales que por su estado de salud. Daniel, quien había sido su mano derecha en los negocios, no tenía ningún reparo en asumir el control de las empresas. Todo estaba sucediendo ante sus ojos y nadie sospechaba que Javier ya estaba despierto y planeando su venganza. Javier se sentía traicionado y devastado, pero una chispa de su viejo instinto empresarial comenzó a encenderse dentro de él. Sabía que no podía confrontar a Victoria y Daniel de inmediato. Si lo hacía, podrían seguir con sus planes, argumentando que aún no estaba mentalmente capacitado para manejar sus propios asuntos. Entonces, trazó un plan con precisión quirúrgica. Una mañana, después de semanas de fingir su coma, Javier decidió que era momento de actuar. Hizo que una enfermera de confianza le ayudara a contactar en secreto a su abogado personal, un hombre de extrema lealtad llamado Ernesto Garza. Este abogado no tenía ninguna relación con su familia y había sido fundamental en muchas de las operaciones confidenciales de Javier. «Ernesto», susurró Javier al teléfono,
hablando en un tono débil, necesito que vengas al hospital. Pero no le digas a nadie. Hay cosas que están sucediendo que debemos arreglar, necesito modificar mi testamento. Ernesto llegó esa misma noche, disfrazado de médico para no levantar sospechas. Dentro de la habitación, Javier le explicó la traición de su esposa y su hermano. Le pidió que reestructurara todos sus activos para proteger su fortuna. El nuevo plan era brillante. Javier transferiría gran parte de su dinero a fundaciones benéficas que él mismo controlaría, y los hoteles pasarían a estar bajo un fideicomiso impenetrable. Victoria y Daniel no recibirían un solo centavo si intentaban hacerse con el control de los bienes. Pero eso no era todo. Javier quería jugar una partida más larga. Decidió mantenerse en coma por un tiempo más, observando y esperando el momento adecuado para su regreso triunfal. Mientras tanto, Ernesto trabajaría en silencio, moviendo todas las piezas legales necesarias para desmantelar cualquier intento de su familia de apoderarse de su imperio. Un mes después, Javier sintió que era hora de revelar su regreso. Fingió despertar de su coma, lentamente al principio, para que nadie sospechara. Victoria, al verlo, fingió lágrimas de alegría, pero Javier ya conocía bien esa expresión de falsa preocupación. Daniel, por otro lado, trató de mantener su compostura, aunque Javier podía ver la frustración detrás de sus ojos. «Has vuelto, hermano, no sabes cuánto te hemos extrañado», dijo Daniel, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Javier respondió con una sonrisa débil, pero sabía que la partida apenas comenzaba. Durante las semanas que siguieron, Javier permitió que su familia creyera que él seguía débil y frágil, mientras en realidad recuperaba fuerzas rápidamente. Se aseguró de que pensaran que aún no estaba lo suficientemente fuerte como para retomar el control de sus empresas. Victoria y Daniel, convencidos de que el plan seguía en marcha, continuaron con sus manipulaciones, ignorando que Javier ya había neutralizado cualquier movimiento que pudieran hacer. El golpe final llegó en una cena familiar, a la que también asistieron algunos de los abogados de la familia y socios cercanos de Javier. Esa noche, él reveló su verdadero estado. «He estado pensando mucho en el futuro», dijo Javier mientras los demás lo observaban con expectativa. «Y he tomado algunas decisiones importantes sobre mis bienes. He decidido hacer algunos cambios significativos en mi testamento». Victoria y Daniel intercambiaron miradas fugaces, pensando que finalmente obtendrían lo que deseaban. Pero Javier continuó, disfrutando el momento. «He transferido gran parte de mi fortuna a fundaciones que promoverán causas benéficas, y he creado un fideicomiso que se encargará de mis negocios, asegurando que ninguno de ustedes pueda tocar ni un centavo sin mi consentimiento». Las sonrisas en los rostros de Victoria y Daniel desaparecieron instantáneamente. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Victoria, con la voz temblorosa. «Lo que oíste», respondió Javier, con una mirada fría. «He escuchado sus conversaciones mientras estaba en coma. Sé exactamente lo que han estado planeando. Y les aseguro que no obtendrán nada de mí». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Javier se levantó de la mesa, ya no débil ni enfermo, sino como el hombre poderoso que siempre había sido. «Este es el final de nuestra relación. Quiero que mañana estén fuera de mi casa y fuera de mi vida». Victoria intentó protestar, pero Javier ya no la escuchaba. La traición había sido demasiado profunda. Esa noche, el mundo de Javier Montenegro cambió para siempre. Recuperó el control de su vida y su imperio, pero lo hizo solo. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, supo que esa soledad era un precio pequeño a pagar por la libertad y la justicia. Un joven millonario dejó vivir en su garaje a una señora y a su hija sin hogar. Pero cuando entró sin llamar a la puerta, no creerás lo que pasó. Pero antes de comenzar con la historia, me gustaría que comentases de dónde nos estás viendo hoy. La vida de Nicolás Gálvez había sido todo menos ordinaria. A sus 28 años, era el CEO de una de las startups más exitosas de tecnología en América Latina. Desde muy joven, su brillantez con los algoritmos y su habilidad para predecir el comportamiento del mercado lo habían llevado a la cima del éxito.
Vivía en una enorme mansión en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, con autos de lujo alineados en el garaje y una vista impresionante desde la terraza de su ático. Pero detrás de todo ese glamour, Nicolás sentía un vacío, una sensación constante de que, a pesar de todo lo que había logrado, algo faltaba. Una tarde lluviosa de agosto, mientras volvía de una reunión de negocios, el destino quiso que se detuviera en una gasolinera a las afueras de la ciudad. Mientras repostaba combustible, observó de reojo a una joven mujer con una niña pequeña, de no más de 5 años, sentadas en un rincón junto a la estación de servicio. Llevaban ropa desgastada, claramente no estaban en su mejor momento, y aunque no pedían nada a nadie, la desesperación era evidente en sus ojos. Nicolás no solía detenerse a prestar atención a desconocidos, mucho menos a aquellos que parecían necesitados. Sin embargo, esa imagen lo tocó profundamente. Terminó de llenar el tanque, pero en lugar de partir, se acercó a ellas. ¿Todo bien aquí?, suinguió con cautela. La joven levantó la vista, claramente sorprendida de que alguien le hablara. «Estamos bien», respondió vacilante, aunque la verdad era evidente. No estaban bien en absoluto. La niña, abrazada a una pequeña muñeca de trapo, lo miraba con curiosidad. El instinto de Nicolás le decía que debía continuar con su vida, pero algo más fuerte dentro de él lo empujaba a ofrecer ayuda. «No puedo dejar que se queden aquí. Tengo una casa con espacio de sobra. Podrían quedarse en el garaje, al menos hasta que encuentren un lugar mejor». Sorprendida por la generosidad de este desconocido, la joven, que se presentó como Clara, dudó al principio. ¿Podía confiar en este hombre? Pero el frío y la incertidumbre eran demasiado fuertes. No tenía muchas opciones. Finalmente, aceptó con una ligera sonrisa de agradecimiento. «Solo será por unos días, te lo prometo», dijo. Nicolás las llevó hasta su mansión. Al llegar, les mostró el enorme garaje que parecía más un salón de lujo que un espacio para autos. Había sofás, una pequeña cocina y un baño. «Pueden quedarse aquí todo el tiempo que necesiten», les aseguró. Los primeros días pasaron en una tranquila rutina. Clara siempre fue muy agradecida, manteniendo el lugar limpio y ordenado. La niña, Sofía, jugaba alegremente alrededor de los autos, aunque siempre se mantenía cerca de su madre. Nicolás no interactuaba mucho con ellas, pero se sentía bien al saber que había hecho algo positivo por alguien más. Sin embargo, todo cambió una tarde. Nicolás, tras un día agitado, llegó a casa más temprano de lo usual. Al llegar al garaje, notó que la puerta estaba entreabierta, algo inusual. Normalmente, Clara era muy cuidadosa con dejar todo cerrado. La curiosidad lo impulsó a entrar sin tocar, pero lo que vio lo dejó sin palabras. Clara estaba sentada en el suelo, con varios papeles esparcidos a su alrededor. No eran simples papeles, eran extractos bancarios, documentos de negocios, informes confidenciales que pertenecían a Nicolás. Ella ni siquiera lo había notado aún, inmersa en la lectura de uno de los documentos más importantes de su empresa. Su rostro no mostraba maldad, pero sí una intensa concentración. El corazón de Nicolás comenzó a latir con fuerza, y el instinto de defensa lo dominó. «¿Qué estás haciendo?», preguntó con un tono firme, que hizo que Clara diera un respingo, dejando caer los papeles. Clara intentó explicarse, pero estaba tan sorprendida como él. «No es lo que parece, yo solo…», pero Nicolás no la dejó continuar. «¿Te has estado aprovechando de mí? Te di un lugar para quedarte y ahora estás hurgando entre mis cosas». Su ira era palpable. ¿Cómo había sido tan ingenuo? ¿Cómo pudo haber dejado que alguien tan desconocido se acercara tanto a su vida? Clara, desesperada, se levantó. «Espera, déjame explicarte», rogó. Pero Nicolás ya estaba llamando a su jefe de seguridad, pidiendo que alguien viniera de inmediato. La tensión en el aire era asfixiante. La pequeña Sofía salió de su escondite, abrazando a su madre, asustada.
Clara intentaba calmarla mientras miraba a Nicolás con lágrimas en los ojos. «Yo no quería hacerte daño, solo necesitaba entender algo», dijo entre sollozos. «¿Entender qué?», Nicolás gritó, sin poder contener su enojo. Clara respiró hondo. «Porque tú eres mi hermano». La habitación quedó en completo silencio. La revelación cayó como una bomba. Nicolás no podía procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué acabas de decir?», balbuceó incrédulo. Clara respiró hondo y comenzó a relatar su historia. Hacía muchos años, su madre, una joven rebelde, había tenido una aventura con un hombre casado. Avergonzada, decidió criar sola a la niña, Clara, y jamás buscó al padre. Sin embargo, cuando la madre de Clara enfermó gravemente, le confesó la verdad. El hombre que la había abandonado era el mismo que años después había tenido un hijo legítimo, un joven exitoso que se había convertido en uno de los empresarios más ricos del país, Nicolás. Clara, con esa revelación, decidió buscar a su hermano. Sabía que Nicolás probablemente no la aceptaría si simplemente aparecía en su vida, así que decidió encontrar otra manera de acercarse. Pero nunca tuvo la intención de hacerle daño. «Solo quería conocerte», concluyó con lágrimas cayendo por sus mejillas. Pero no sabía cómo hacerlo. Nicolás se quedó paralizado. Todo en su vida había sido meticulosamente planeado, cada paso calculado. Pero esto era algo completamente fuera de su control. Su mente luchaba por asimilar lo que acababa de escuchar. ¿Podía ser verdad? Los guardias de seguridad llegaron, pero Nicolás les pidió que se retiraran. Necesitaba pensar. Las emociones se mezclaban en su interior: enojo, confusión, incredulidad, pero también una pequeña chispa de empatía. ¿Y si lo que ella decía era verdad? Si realmente era su hermana, entonces todo cambiaría. Con el tiempo, Nicolás decidió investigar más sobre la historia de Clara. Hizo pruebas de ADN, revisó los detalles del pasado de su padre y, lentamente, la verdad salió a la luz. Clara, efectivamente, era su hermana. La revelación sacudió su mundo, pero también le enseñó algo importante. El éxito y la riqueza no lo eran todo en la vida. Las conexiones humanas, la familia, incluso la que había estado perdida por tanto tiempo, eran lo que realmente importaba. Meses después, Clara y Sofía seguían viviendo con Nicolás, ya no en el garaje, sino en una parte de la casa. Aunque las heridas del pasado tardarían en sanar, Nicolás había empezado a abrir su corazón a la idea de tener una hermana, y a Sofía, que poco a poco se había ganado su cariño. El garaje, que alguna vez fue solo un refugio temporal, se había convertido en el lugar donde Nicolás encontró algo más valioso que todo su dinero: una familia.